ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Queridos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, que como cada semana nos reúne a ustedes y a nosotros en este encuentro que nos permite pasar revista a los elementos que de una u otra manera pueden incidir o positiva o negativamente en nuestro desarrollo, en la sostenibilidad de esa calidad de vida por la que todos luchamos, pero que además a la que tenemos derecho constitucionalmente. En esta semana se hace obligatorio dedicar una gran parte de la entrega para conversar de la situación epidémica del dengue que hay en el país. Un tema que por demás hemos venido tratando de manera recurrente desde hace meses. Primero, antes de que iniciaran las temporadas de lluvia, anunciando que había que prepararse, porque el dengue es endémico y luego de las lluvias siempre aparecen brotes. Y qué cosas debíamos haber estado haciendo para que esos brotes naturales que aparecen cada año después de las lluvias no se convirtieran en la situación epidémica que tenemos hoy. A fin de contribuir a la solución, queremos en esta entrega dar un enfoque diferente. Creemos que debemos hablar antes que nada a la población, al ciudadano común. El entendimiento y el conocimiento del tema del ciudadano común nos va a ayudar a avanzar, probablemente a solucionar el 80% de la problemática. Después, el 20% restante a los tomadores de decisión del sector salud y del sistema político nacional, porque nos puede ayudar este conversatorio a fijar en la mentalidad de los tomadores de decisiones de que para tratar temas de salud pública es imprescindible entender que la participación de la comunidad es imprescindible, que la prioridad, lo más importante, es el trabajo y la comunicación efectiva con cada uno de los miembros de la comunidad, sobre todo de aquellos que están en riesgo. No se vayan, queridos amigos, porque en breve vamos a analizar paso a paso en qué consiste el sistema de salud pública, cuáles son los componentes que tenemos en un sistema de salud pública del país, cuáles son las prioridades desde el punto de vista de la población, y si hacemos lo correcto de la población, automáticamente minimizamos riesgos en los componentes que tienen que ver con otros actores. También vamos a entrar en un análisis detallado, haciendo un resumen de lo que hemos estado tratando en las últimas 10 entregas de la Utopía Riesgo Cero, conversando sobre el tema del dengue y los temas epidémicos, endémicos que hay en nuestro país. No se muevan porque tenemos un interesante conversatorio, ustedes y nosotros, en esta entrega del día de hoy.
De nuevo con ustedes, queridos amigos. Antes que nada, quisiéramos dejar establecido en esta conversación un tema que es, digamos, prioritario. El tema, el derecho a una vida saludable que tenemos cada uno de los ciudadanos de este país es un tema constitucional. La Constitución de la República establece que cada uno de nosotros tiene derecho a una vida saludable, a un ambiente propicio que permita nuestro pleno desarrollo o el pleno desarrollo de nuestras potencialidades. O sea, no estamos hablando aquí de un tema de que si el presidente es bueno, o si el ministro es bueno, o que si el vecino es bueno, o si el alcalde es bueno, o el síndico o el senador. Estamos hablando de que tenemos un derecho a una vida saludable. Y ese derecho a una vida saludable, debo por una experiencia larga de vida y experiencia laboral, compartir con ustedes, comienza con algunas prioridades. Si nosotros no tenemos un aire saludable, si el ambiente donde vivimos, el aire está contaminado, eso es grave. Esa es la primera prioridad. Tenemos que garantizar que ese ambiente, sobre todo el aire, sea saludable. Usted, si el aire está contaminado, está envenenado, hay un problema, usted resulta que no puede dejar de respirar 1, 2, no más de 3 minutos y su vida se fue. O sea, tiene que haber una prioridad. El aire es lo primero que tiene que estar disponible y saludable para que podamos continuar con la vida. Ese es un derecho. O sea, eso va a contribuir que la vida sea saludable. Si hay un aire, medio ambiente saludable. En segundo lugar, el agua. Disponibilidad de agua potable en calidad y cantidad suficiente para suplir las necesidades del cuerpo humano. Podemos estar unas horas, quizás un día, quizás 2 días sin agua, pero el segundo elemento que no nos puede faltar es el acceso al agua potable, porque si el agua está contaminada o si hay dificultad para acceder a ella, eso va a imposibilitar el cumplimiento también del derecho a una vida saludable. El tercer componente es contar con un ambiente, ese ambiente saludable en el que podamos desarrollarnos. Un ambiente donde las enfermedades prevenibles puedan ser identificadas a tiempo y hagamos una vida saludable, o sea, ejercicio, que comamos adecuadamente, que tengamos seguridad alimentaria, que la calidad y la cantidad de alimentos vayan acorde a nuestras necesidades, que nos ejercitemos con regularidad. O sea, hay cosas de salud pública que contribuyen a esa vida saludable. En cuarto lugar, tenemos que el Sistema Nacional de Salud, que es el responsable de garantizar ese derecho constitucional que nosotros tenemos a una vida saludable, implica que tiene que haber un sistema adecuado de asistencia hospitalaria. O sea, si en algún momento tenemos alguna afectación producto de una enfermedad cualquiera, que es, digamos, no es una emergencia, sino es una enfermedad que sea producto o de un mal hábito o una enfermedad congénita o una enfermedad producto de la edad. O sea, tenemos la necesidad de recibir asistencia hospitalaria para atendernos a esa afección, tratar de corregirla y garantizar la calidad de vida que merecemos, que necesitamos. Digamos, es un cuarto momento. Eso es algo que también es prevenible, son enfermedades prevenibles. Enfermedades de la vía circulatoria, enfermedades del cerebro, enfermedades de la mente, enfermedades del sistema muscular, enfermedades del aparato digestivo. Son enfermedades que podemos prevenirlas. Dentro de esas enfermedades prevenibles están las epidemias, porque muchas epidemias vienen porque se generan condiciones,
Vamos a ver en detalle cómo en ese cuarto componente, una de las enfermedades prevenibles que podemos evitar y que tenemos que evitar es el tema del dengue, que ahora mismo lo tenemos haciendo bulla, digamos, en el medio y generando afectaciones. Pero queremos ahora en este componente que entendamos todo el sistema de salud. Aparte de eso, hay otro tipo de afectación que son emergencias, producto de un accidente, producto de algo imprevisto, producto de un desastre. Hay cosas que nos pueden afectar. Entonces, también el Estado, como garante de la Constitución y de los derechos constitucionales de todos nosotros, debe garantizar una asistencia oportuna, adecuada y efectiva de todos aquellos que tengan, digamos, alguna afectación. Por ejemplo, el sistema 911 en el país es un componente de esa respuesta. Y en el marco de esa respuesta, las emergencias de los centros de salud es el componente complementario al sistema 911. Cuando es necesario, cuando esa ambulancia o ese equipo de salud de emergencia nos asiste y entiende que el paciente o que nosotros debemos ser trasladados a un centro de asistencia hospitalaria porque la unidad móvil que nos está asistiendo no tiene las condiciones de brindarnos la seguridad y de la atención médica requerida, el protocolo establece que hay que llevar a la emergencia de un centro de salud. Y el centro de salud, en sentido general, debe estar destinado a atender todas las atenciones que requiera cada uno de los ciudadanos que tenemos el derecho a una salud, de brindarnos atención y protección. Y contamos en el país con el Sistema Nacional, digamos, de Salud, Sistema Nacional de Salud, que hay una ley que está votada en el 2001 y que tiene la responsabilidad de montar, digamos, todo ese aparato de seguridad social, de seguridad en el tema de salud de la población. Digamos que a veces se genera una confusión en malentender que ese sistema de salud se mide por el hospital. Es un grave error. El hospital está destinado a atender el nivel 3 y el nivel 4 de lo que hemos mencionado. O sea, atender las enfermedades, curar a los enfermos y atender las emergencias. Pero el hospital no tiene los medios, no tiene los mecanismos para garantizar esos dos primeros niveles. El que tengamos acceso al aire saludable, eso es un tema que va mucho más con medio ambiente dentro del sistema de salud, la garantía del ambiente donde vivimos. Tiene que ver mucho con el gobierno local, con el gobierno nacional y la atención que tiene que tener a las enfermedades prevenibles, que tiene que ver con los primeros niveles de atención, que es una tarea pendiente en el país. O sea, los promotores de salud que dependen del Ministerio de Salud, que no dependen del Servicio Nacional de Salud, juegan el rol clave para garantizar que en el nivel 1 y 2 todo ese sistema de salud en la comunidad, de salud colectiva, funcione de manera adecuada y oportuna en todo el país. Eso es un elemento que tenemos que entender. Y tiene que entender la población y tiene que entender el Estado, que la solución no está en invertir más en los hospitales, en los centros de salud y en las emergencias, que eso es bueno, eso es necesario, es conveniente. Pero en la medida que invertimos más en los dos primeros niveles, en garantizar el ambiente saludable para la población, garantizar el empoderamiento de la gente, para que en lugar de esperar que vayan a ayudarles con sus capacidades y su conocimiento, contribuyan a reducir los riesgos de afectaciones que los lleven al hospital. Parece que ese es un tema difícil de entender,
en todo el país, en más de 20 años, 25 años de experiencia, trabajando de una u otra manera vinculados con el sector salud, en casi todos los gobiernos y en todos los ministerios, y la mayoría de los funcionarios entienden que el problema está en salir corriendo para el hospital y pasan por alto la importancia que tiene atender el tema en los dos primeros niveles. No se vaya, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en el análisis de esta situación que nos debe ayudar a nosotros, los ciudadanos comunes, a entender cómo debemos enfrentar la situación de emergencia epidémica del día de hoy y cualquier otra situación epidémica que ocurra en el futuro cercano. Seguimos con ustedes en la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, siguiendo la exposición, hablando de que la prioridad es eliminar los criaderos, porque eliminando los criaderos es que evitamos que mayor cantidad de pacientes sean afectados y entonces tengamos un congestionamiento en el centro hospitalario. Vemos a comunicadores de manera desaforada decir que hay que salir a fumigar a diestra y siniestra. O a misma gente de salud pública hablando de que hay que hacer campaña de fumigación. Y queremos decir que la campaña de fumigación es un componente de la acción que hay que hacer. Es un elemento que representa el 10% de la problemática. No es ahí que está la solución. Por una razón, si yo fumigo de manera indiscriminada porque monto bomba de fumigar en cada barrio y hago una fumigación indiscriminada en todas las ciudades, y me voy de ahí para otro barrio, yo no he resuelto nada, porque yo he eliminado los mosquitos que estaban volando, esos se fueron, pero si eliminé 100,000 mosquitos volando, al otro día por la mañana hay 1,000,000 de mosquitos que nacieron de los criaderos y tengo el problema más grave todavía. Porque esos mosquitos que salen del criadero van a salir a picar a todos los que hay en el medio y desde que piquen a algunos, detecten a algunos de los afectados, esos mosquitos van a volver a promover y no hay la capacidad de yo estar fumigando todos los días por el mismo lugar, ni hay la conveniencia, porque quiero recordarle que uno de los temas de la garantía de la salud de las personas es tener la garantía de la seguridad alimentaria. Y si yo fumigo de manera indiscriminada en un periodo como este, es muy probable que yo le haga un daño terrible a las abejas que tenemos en el medio, que son los responsables de que la producción agrícola se dé de manera adecuada y copiosa y frondosa en el país. Si eliminamos las abejas, es casi lo mismo que contaminar el aire en el que respiramos, porque no habría forma posible de que tuviéramos buenas cosechas si eliminamos las abejas. Entonces la fumigación ni me resuelve nada, porque cuando fumigo de manera indiscriminada no elimino al mosquito, yo solamente elimino a los que están volando y además de eso genera un grave daño a la producción agrícola del país, que es un componente importante para la seguridad alimentaria de toda la población. Entonces, decía que la fumigación sí es un componente que es útil. Por ejemplo, si en una casa o en un barrio hay muchas personas afectadas, hay un brote,
junto con la acción de eliminar los criaderos, debo hacer la fumigación en el entorno donde están las personas afectadas para cortar la cadena de multiplicación. Porque estoy evitando que nazcan mosquitos y al mismo tiempo estoy garantizando que los mosquitos que están volando y que están llenos de sangre contaminada porque han estado picando a las personas afectadas, esos mosquitos también fallezcan. O sea, si hago eso adecuadamente, esa combinación de elementos, puedo tener éxito. Obviamente, hay otras acciones complementarias que tengo que hacer. Porque recuérdense que para que haya una infestación del dengue en pacientes nuevos, tienen que haber mosquitos picando a los pacientes contaminados, afectados del dengue, muchos que los reconocemos y otros que no, y esos mosquitos entonces pican a toda la población que está ahí. Entonces, el hospital, sobre todo las emergencias de los hospitales, o el entorno donde van los pacientes que van a buscar ayuda del dengue, es el lugar donde están los pacientes con sangre contaminada del dengue. Entonces, si en esa zona hay mosquitos, el lugar donde usted más fácil puede coger la afectación es en la emergencia del hospital. Entonces, el hospital tiene dos cosas que tiene que priorizar, que tiene que hacer, que debe priorizar para garantizar que ese no se vuelva un foco de infección. Debe garantizar la fumigación en el centro hospitalario y en sus alrededores y la eliminación del criadero, de tal manera que en la zona donde están la mayor cantidad de pacientes afectados no haya proliferación de mosquitos. Ahí es necesario hacerlo. Y debe haber un entomólogo, es un especialista. Y hay en el país mucha gente que sabe y conoce el tema de dengue y de los mosquitos. Gente que tiene 20, 30 años, 40 años trabajando el tema. Y esa persona es el que tiene que ir a dirigir y a orientar en cada comunidad y en cada centro de salud, ver el entorno y enseñar a la gente del entorno a identificar los criaderos y cómo eliminarlos. Nosotros hemos planteado hasta la saciedad en las entregas anteriores de la Utopía Riesgo Cero, que para eso no se necesita un operativo de 500 personas, 10 de cada una de las instituciones del país para que vaya a un solo sitio, en una caravana. Es un grave error, en mi opinión, luego de la experiencia que tengo. Solamente necesitamos que ese entomólogo, que pueda haber uno solo en cada provincia, y ese entomólogo entrena a todo el personal de salud comunitaria de las direcciones provinciales, entrena en la labor de identificar los criaderos, de identificar dónde que están los focos, y una de esas personas entrenadas, en coordinación con los estudiantes de las escuelas, de los lugares donde hay afectación, que se da sencillamente con que vaya ese promotor de salud conjuntamente con un voluntario de la Cruz Roja Dominicana, o un voluntario de la Defensa Civil, o un voluntario de los bomberos, o un voluntario de cualquier empresa, del ayuntamiento, de los comités de PMR que hay en la zona. 3 personas, 4 personas van a la escuela e identifican en la escuela, que es donde estudian los muchachos de la zona afectada. Y a esos niños que están en la escuela se les da una charla de media hora sobre lo que estamos conversando aquí y de la importancia que tiene el evitar los criaderos y eliminar los criaderos. Y se hace una batida, una ronda de supervisión de las casas del barrio en cuestión con los niños de las escuelas, y ellos van a aprender
¿Dónde están los criaderos? ¿Cuáles son? ¿Qué es la tapita plástica? ¿Qué es la botella? ¿Qué es un fondo de botella de vidrio? ¿Qué es un macetero? ¿Qué es un florero en la casa? ¿Qué es una cáscara de huevo? ¿Qué es una jícara de coco? ¿Qué es una planta que acumula agua? O sea, los diferentes tipos de criaderos que se dan en cada entorno, que pueden ser diferentes, pero que el entomólogo conoce y va a enseñar, eso nos va a permitir que esos niños, todos 100 niños del sector donde hay niños afectados por dengue, eliminen todos los criaderos y que se fumigue en el entorno de la escuela si hay niños afectados por dengue ahí, para cortar el brote de propagación en la escuela o en la fábrica o donde fuera, de tal manera que el personal que está ahí al otro día o cada día pueda supervisar la situación que genera criaderos naturales. No es el agua sucia que va de la cloaca o el agua sucia que corre por el contén. Es el agua limpia que usted tiene en el patio de su casa o tiene dentro de su casa, que el niño va a aprender a eliminar y va a garantizar que se mantenga el espacio sin criaderos de mosquitos. No hay que, o sea, cójame esas 50,000, 100,000 personas que usted tiene del gobierno o de las instituciones, de la empresa privada, y distribúyalas con un grupo de 3 o 4, trabajando con los estudiantes de las escuelas de las zonas afectadas, porque una vez usted le enseña una vez a eliminar los criaderos, usted va a garantizar que ese conocimiento y ese empoderamiento del estudiante garantice un control permanente de los criaderos en cada uno de los sectores, y eso va a cortar de raíz el ciclo de reproducción de los mosquitos en los criaderos y la eliminación permanente. Y ponga solamente al entomólogo o al especialista de salud a supervisar la zona. Si usted hace eso, al mismo tiempo que va dándole la atención debida a los enfermos y afectados, vamos a avanzar de manera efectiva en la dirección de cortar la expansión exponencial de los afectados por el dengue. Vamos a cortar la epidemia y vamos a garantizar una vida saludable después de la epidemia, y quizás si hacemos esa práctica con tiempo, garanticemos que no se repitan esos ciclos epidémicos, sino sencillamente episodios aislados, porque hacemos lo correcto con el tiempo, como estamos recomendando. No se vayan, queridos amigos, porque además hay algunas indicaciones puntuales que queremos compartir en el segmento siguiente con ustedes. Queridos amigos, siguiendo la exposición, hablando de que la prioridad es eliminar los criaderos, porque eliminando los criaderos es que evitamos que mayor cantidad de pacientes sean afectados y entonces tengamos un congestionamiento en el centro hospitalario. Vemos a comunicadores de manera desaforada decir que hay que salir a fumigar a diestra y siniestra. O a misma gente de salud pública hablando de que hay que hacer campaña de fumigación. Y queremos decir que la campaña de fumigación es un componente de la acción que hay que hacer. Es un elemento que representa el 10% de la problemática. No es ahí que está la solución. Por una razón. Si yo fumigo de manera indiscriminada, porque monto bomba de fumigar en cada barrio, y hago una fumigación indiscriminada en todas las ciudades,
y me voy de ahí para otro barrio, yo no he resuelto nada. Porque yo he eliminado los mosquitos que estaban volando, esos se fueron, pero si eliminé 100,000 mosquitos volando, al otro día por la mañana hay 1,000,000 de mosquitos que nacieron de los criaderos y tengo el problema más grave todavía. Porque esos mosquitos que salen del criadero van a salir a picar a todos los que hay en el medio y desde que piquen a algunos, detecten algunos de los afectados, esos mosquitos van a volver a promover y no hay la capacidad de yo estar fumigando todos los días por el mismo lugar, ni hay la conveniencia, porque quiero recordarle que uno de los temas de la garantía de la salud de las personas es tener la garantía de la seguridad alimentaria. Y si yo fumigo de manera indiscriminada en un periodo como este, es muy probable que yo le haga un daño terrible a las abejas que tenemos en el medio, que son los responsables de que la producción agrícola se dé de manera adecuada y copiosa y frondosa en el país. Si eliminamos las abejas, es casi lo mismo que contaminar el aire en el que respiramos, porque no habría forma posible de que tuviéramos buenas cosechas si eliminamos las abejas. Entonces la fumigación ni me resuelve nada, porque cuando fumigo de manera indiscriminada no elimino al mosquito, yo solamente elimino a los que están volando y además de eso genero un grave daño a la producción agrícola del país, que es un componente importante para la seguridad alimentaria de toda la población. Entonces, decía que la fumigación sí es un componente que es útil. Por ejemplo, si en una casa o en un barrio hay muchas personas afectadas, hay un brote, junto con la acción de eliminar los criaderos, debo hacer la fumigación en el entorno donde están las personas afectadas para cortar la cadena de multiplicación. Porque estoy evitando que nazcan mosquitos y al mismo tiempo estoy garantizando que los mosquitos que están volando y que están llenos de sangre contaminada porque han estado picando a las personas afectadas, esos mosquitos también fallezcan. O sea, si hago eso adecuadamente, esa combinación de elementos, puedo tener éxito. Obviamente, hay otras acciones complementarias que tengo que hacer. Porque recuérdense que para que haya una infestación del dengue en pacientes nuevos, tienen que haber mosquitos picando a los pacientes contaminados, afectados del dengue, muchos que los reconocemos y otros que no, y esos mosquitos entonces pican a toda la población que está ahí. Entonces, el hospital, sobre todo las emergencias de los hospitales, o el entorno donde van los pacientes que van a buscar ayuda del dengue, es el lugar donde están los pacientes con sangre contaminada del dengue. Entonces, si en esa zona hay mosquitos, el lugar donde usted más fácil puede coger la afectación es en la emergencia del hospital. Entonces, el hospital tiene dos cosas que tiene que priorizar, que tiene que hacer, que debe priorizar para garantizar que ese no se vuelva un foco de infección. Debe garantizar la fumigación en el centro hospitalario y en sus alrededores y la eliminación del criadero, de tal manera que en la zona donde están la mayor cantidad de pacientes afectados no haya proliferación de mosquitos. Ahí es necesario hacerlo. Y debe haber un entomólogo, es un especialista, y hay en el país mucha gente que sabe y conoce el tema de dengue y de los mosquitos, gente que tiene 20, 30 años, 40 años trabajando el tema. Y esa persona es el que tiene que ir a dirigir y a orientar en cada comunidad y en cada centro de salud, ver el entorno y enseñar a la gente del entorno
a identificar los criaderos y cómo eliminarlos. Nosotros hemos planteado hasta la saciedad en las entregas anteriores de la Utopía Riesgo Cero, que para eso no se necesita un operativo de 500 personas, 10 de cada una de las instituciones del país para que vaya a un solo sitio, en una caravana. Es un grave error, en mi opinión, luego de la experiencia que tengo. Solamente necesitamos que ese entomólogo, que pueda haber uno solo en cada provincia, y ese entomólogo entrena a todo el personal de salud comunitaria de las direcciones provinciales, entrena en la labor de identificar los criaderos, de identificar dónde que están los focos, y una de esas personas entrenadas, en coordinación con los estudiantes de las escuelas, de los lugares donde hay afectación, que se da sencillamente con que vaya ese promotor de salud conjuntamente con un voluntario de la Cruz Roja Dominicana o un voluntario de la Defensa Civil o un voluntario de los bomberos o un voluntario de cualquier empresa, del ayuntamiento, de los comités de PMR que hay en la zona. 3 personas, 4 personas van a la escuela e identifican en la escuela, que es donde estudian los muchachos de la zona afectada. Y a esos niños que están en la escuela se les da una charla de media hora sobre lo que estamos conversando aquí y de la importancia que tiene el evitar los criaderos y eliminar los criaderos. Y se hace una batida, una ronda de supervisión de las casas del barrio en cuestión con los niños de las escuelas, y ellos van a aprender dónde están los criaderos, cuáles son, qué es la tapita plástica, qué es la botella, qué es un fondo de botella de vidrio, qué es un macetero, qué es un florero en la casa, qué es una cáscara de huevo, qué es una jícara de coco, qué es una planta que acumula agua. O sea, los diferentes tipos de criaderos que se dan en cada entorno, que pueden ser diferentes, pero que el entomólogo conoce y va a enseñar. Eso nos va a permitir que esos niños, todos, 100 niños del sector donde hay niños afectados por dengue, eliminen todos los criaderos y que se fumigue en el entorno de la escuela si hay niños afectados por dengue ahí, para cortar el brote de propagación en la escuela o en la fábrica o donde fuera, de tal manera que el personal que está ahí al otro día o cada día pueda supervisar la situación que genera criaderos naturales. No es el agua sucia que va de la cloaca o el agua sucia que corre por el contén. Es el agua limpia que usted tiene en el patio de su casa o tiene dentro de su casa, que el niño va a aprender a eliminar y va a garantizar que se mantenga el espacio sin criaderos de mosquitos. No hay que, o sea, solamente cójame esas 50,000, 100,000 personas que usted tiene del gobierno o de las instituciones de la empresa privada y distribúyalas con un grupo de 3 o 4, trabajando con los estudiantes de las escuelas de las zonas afectadas, porque una vez usted le enseña a eliminar los criaderos, usted va a garantizar que ese conocimiento y ese empoderamiento del estudiante garantice un control permanente de los criaderos en cada uno de los sectores, y eso va a cortar de raíz el ciclo de reproducción de los mosquitos en los criaderos y la eliminación permanente. Y ponga solamente al entomólogo o al especialista de salud a supervisar la zona. Si usted hace eso, al mismo tiempo que va dándole la atención debida a los enfermos y afectados, vamos a avanzar de manera efectiva en la dirección de cortar la expansión exponencial de los afectados por el dengue. Vamos a cortar la epidemia y vamos a garantizar una vida saludable después de la epidemia, y quizás si hacemos esa práctica con tiempo, garanticemos que no se repitan
esos ciclos epidémicos, sino sencillamente episodios aislados, porque hacemos lo correcto con el tiempo, como estamos recomendando. No se vayan, queridos amigos, porque además hay algunas indicaciones puntuales que queremos compartir en el segmento siguiente con ustedes. Queridos amigos, decía que queríamos en esta etapa final hacer algunas recomendaciones puntuales, producto de la experiencia de manejar las situaciones de dengue con éxito hace años en nuestra experiencia personal, y viendo que es un tema de administración, es un tema de toma de decisiones. Por ejemplo, con mucha frecuencia vemos que el especialista del ministerio, y eso ha pasado con regularidad. En algún momento, hace años, estaba en una reunión en el ministerio y se decía que en la cárcel de la Victoria hay un brote de dengue. Y alguien decía, bueno, porque que pedía al director de prisiones que hay ayuda para eso. Y decía, bueno, porque no tenemos personal ahora, eso para la semana que viene. O un promotor de salud desesperado porque en su sector tenía muchas personas afectadas. Le dije, bueno, la semana que viene o mañana en la tarde. Y resulta que la decisión, si hay un brote epidémico, eso no espera que se asignen los viáticos, o no espera que al chofer le den el combustible, o eso no espera que venga una situación de que fulano pueda. Si hay un brote epidémico, eso es automático que tiene que darse la acción. Y la primera acción es alguien, ya con el entrenamiento dado por el especialista entomólogo en la materia, que tiene que ir a la zona donde se ha detectado el tema y tiene que evaluar el entorno. Y sin ninguna duda, en mi experiencia, en ninguno de los casos apareció otro elemento que no fuera exceso de criaderos de mosquitos en la zona. Si hay dengue y si hay varios casos de dengue, apueste usted que el problema está porque hay exceso de criaderos en la zona. La solución entonces, rápidamente, es mientras se va al centro de salud o al paciente se le garantiza cómo fortalecer su sistema inmunológico con las recomendaciones que hay recomendaciones y que los especialistas de salud son los que van a garantizar esa atención. Para cortar el brote hay que eliminar los criaderos. Y el mejor mecanismo para eliminar los criaderos es entrenar a los estudiantes de la escuela, de ese sector, que viven en las casas donde está el brote epidémico activo y en riesgo de ser los receptores de los siguientes pacientes, para que no hayan criaderos ahí, no hayan mosquitos que puedan afectar. En primer elemento, eliminar criaderos por parte no de la brigada que llega, sino de la brigada compuesta por los mismos actores de la comunidad, principalmente los niños de las escuelas, que son los de que a partir de ahí van a recoger, van a vivir, van a chequear, eliminando uno por uno todos los criaderos que puedan haber. Y no se sorprenda usted, en cualquier casa pueden aparecer 100, 200 criaderos en el patio de la casa y dentro de la casa. En cualquier casa de cualquier barrio, En cualquier esquinita hay una tapa de refresco plástico boca arriba, o hay un pedazo de botella de vidrio que tiene agua, o hay un pedazo de plato de fond, o hay un pedazo de una cáscara de una fruta que acumula agua. Óigame, el entomólogo que vaya, el que sepa o el que ha sido entrenado,
con una simple visita visual va a identificar y va a tipificar el tema. Hay que cortar los criaderos y además de eso hay que garantizar la atención de las personas. Un elemento que no lo he visto ser tomado en cuenta hasta ahora y que ya en alguna ocasión se ha manifestado de la necesidad de estar preparado con eso. O sea, en el país debían haber 100 contenedores de mosquiteros impregnados. 100 contenedores llenos de mosquiteros impregnados. ¿Por qué? Porque todas las embarazadas, todos los niños menores, los bebés recién nacidos, todos los enfermos de los hospitales o los enfermos que están en una casa cualquiera o un envejeciente que vive en su casa y que no tiene la capacidad de protegerse del mosquito, hay que ponerlo protegido con un mosquitero impregnado para evitar que sea afectado por cualquiera de esos mosquitos que están ya volando en la zona, en lo que se eliminan. En segundo lugar, si hay todo enfermo que está siendo atendido, hospitalizado o que está atendido en su casa, que tiene dengue, tiene que estar protegido bajo un mosquitero impregnado. Y digo impregnado porque ese mosquitero repele al mosquito cuando se acerca. Eso vale 2, 3, 4, 5 dólares cada uno. Pero eso le va a evitar que esa persona que está acostado con fiebre y que acostado ahí pueden entrar 100 mosquitos a picarlo y él no se da cuenta, ya él está afectado por dengue, no lo van a afectar más. Pero su sangre va a contaminar, la sangre que va a tomar el mosquito es contaminada y esos 100 mosquitos cuando salgan y piquen, cada uno pican a 10 personas, 20 personas, de uno afectado vamos a tener 2.000 afectados. Ahí viene la epidemia. Entonces, el mosquitero impregnado va a protegernos a la persona que ya tiene la afectación del dengue para evitar que se propague el virus de la enfermedad. Entonces, ese es un elemento que ayuda y que no oigo en la recomendación, no veo, he preguntado si se están distribuyendo esos mosquiteros impregnados y nadie me dice si lo están haciendo o no. Significa que hay una debilidad en el sistema de protección y que es necesario y que eso se sabe que se va a necesitar a principio de año, en enero o en febrero, tiene que estar aquí disponible en el país esa cantidad, miles de mosquiteros impregnados que deben protegernos a las personas que pudieran ser afectadas de algo que está con nosotros, porque el dengue está con nosotros. Cualquiera de nosotros puede estar afectado del dengue, pero nuestro sistema inmunológico nos está permitiendo que podamos seguir una vida normal. A lo mejor con un poquito creemos que la fiebre que hay, porque hace mucho calor, es a lo mejor una fiebre, pero a lo mejor es dengue. Sin embargo, si dormimos ante el riesgo, porque para evitar la epidemia, lo primero que hay que hacer es considerar dengue a todo lo que parezca dengue. Considerar dengue, usted no tiene que hacerle una operación de emergencia a esa persona. Considerar dengue significa que hay que protegerlo para que los mosquitos no piquen. Si hay muchas personas que tienen síntomas que parecen dengue, significa considere que hay un brote epidémico ahí y preste la atención, revise los criaderos, elimine criaderos y garantice la fumigación del área del entorno y eso va a ayudar a proteger. Ahora, si usted me dice que tiene que esperar 3 días, que venga la prueba para decir que después fue dengue y que no fue dengue, lo que está contribuyendo con esa ambigüedad a complicar la cosa. Lo mismo, recuerdo a una especialista de salud comunitaria que en una reunión a la que asistí para tratar de contribuir con el tema, me comienza a explicar a todos los que estamos ahí, que íbamos de diferentes instituciones a colaborar, que la cepa 1, que la sopa 2, que la sopa 3. Yo, señora, excúseme, dígame dónde están los brotes, en qué sectores. Oye, me quería volver a plantear y dije, no. El tema de la cepa es un tema de importancia para el hospital, para los médicos del hospital. Pero la población, sea cepa 1, sea cepa 10, no tiene importancia, hay dengue.
Y si hay dengue, la población tiene que salir a eliminar todos los criaderos y tiene que proteger a las personas que están afectadas para que no se siga multiplicando. Ya el hospital, vaya a darle una charla a los médicos del hospital y a los laboratoristas para que ellos sepan cuál es el protocolo para atender a la cepa 1 o la cepa 3. La población, nosotros como población, si aparece una persona con dengue o dos con dengue, inmediatamente tenemos que tomar la acción, mover a la acción de acuerdo a los recomendados con los especialistas que me expliquen cómo son los criaderos, a eliminar los criaderos y a apelar a los estudiantes que tenemos en la escuela para que nos ayuden a mantener la formación, la preparación, el conocimiento de cada una de las personas que viven ahí. Muchas veces nos ponen el nombre. Me dicen que hay Zika, o que hay chikungunya, o que hay un tema de neumólogo, como que por mencionar un nombre exótico voy a dejar de tenerle miedo al dengue para pensar en el otro nombre. Un grave error. Si se parece dengue, tiene que ser reportado y atendido como si fuera dengue, porque eso nos va a mover al protocolo de la población, que tiene que eliminar los criaderos y que tiene que garantizar la protección y la atención en todas las personas afectadas para garantizar que no hayan fallecimientos y víctimas y podamos recuperar el ambiente natural que nos garantice una vida saludable a todos y cada uno de nosotros. Esperamos que este conversatorio que hemos tenido hoy y este compartir de experiencias y lecciones aprendidas nos ayude a superar rápidamente la situación epidémica que tenemos hoy con dengue, pero que podría ser mañana con cualquiera de las otras epidemias que de manera endémica se pueden presentar en el país. Hasta la próxima semana, queridos amigos, cuando nos encontraremos en estos mismos canales y a la misma hora en otra entrega de la Utopía Riesgo Cero.